Cuidar a un ser querido es sin duda uno de los actos de entrega más profundos que existen. Es gratificante, claro que sí, pero wow, también exige una cantidad de energía enorme, ¿no? Tanto física como emocional. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de eso, del agotamiento del cuidador. Pero ojo, no como si fuera una sentencia, algo inevitable, sino como un desafío que, créanme, podemos entender y, lo más importante, superar. Escuchen esta pregunta, que nos llega de Eleonora, una cuidadora de nuestra comunidad. Ella dice, estoy pasando por esa situación y me pregunto, ¿y a mí quién me cuida? Uf, qué pregunta, ¿verdad? Resuena en el corazón de muchísimas personas. Es que es tan honesta, tan valiente y captura perfectamente el problema. Cuando lo damos todo por alguien, es muy fácil, casi natural, olvidarse de uno mismo. Y bueno, esa es la conversación que vamos a tener hoy. Ok, para poder entender el agotamiento, primero tenemos que entender bien el rol, porque ser cuidador va muchísimo más allá de solo administrar medicamentos o ayudar con las tareas del día a día, ¿no? Es un papel súper complejo con muchas facetas que al final se define por la conexión humana. A ver, profundicemos un poquito en esto. La palabra cuidar en realidad se apoya como en tres grandes pilares. El primero es el cuidado, pero ojo, que es un cuidado doble. Por un lado, hacia el paciente, obvio, pero también hacia la persona que cuida. El segundo pilar es el respeto, y esto es clave, tiene que ser mutuo, de ida y vuelta. Y el tercero, la aceptación. Aceptación de la enfermedad y de toda la nueva realidad que esto trae. Si uno de estos tres pilares empieza a fallar, todo se puede volver muy, muy difícil. Y bueno, aquí está la cruda realidad. Aunque cuidar nace del amor, de la generosidad, la verdad es que las exigencias del día a día, la lucha constante y esa dedicación total generan un estrés continuo. Un estrés que, si no se maneja, si no se le pone atención, empieza a cobrar una factura, y una factura bastante alta. Y es así como, poco a poco, empieza ese camino hacia el desgaste. Miren, nadie se agota de un día para otro. Esto no pasa así. Es un proceso gradual, ¿saben? Empieza con esa sensación de ya no puedo más, de sobrecarga. Y si no le hacemos caso, nos puede llevar a un punto realmente crítico. Ahora pongan atención porque esta diferencia es clave para poder prevenir. Piénsenlo así. La sobrecarga es la primera luz de alerta en el tablero. Es ese momento en que la empatía empieza a fallar un poquito, la frustración crece, es la señal de advertencia. El agotamiento, por otro lado, es lo que pasa cuando ignoramos esa luz y la sobrecarga se vuelve crónica. Es un estado en el que la persona se siente pero tan abrumada, que empieza a desconectarse de todo, incluso de su propio rol. Por eso, reconocer la sobrecarga a tiempo es, de lejos, la mejor herramienta que tenemos. Ok, entonces, ¿cómo sabemos si estamos cruzando esa línea? ¿Cuáles son las señales? Bueno, la buena noticia es que el cuerpo y la mente nos mandan avisos súper claros. La clave, por supuesto, está en aprender a escucharlos. A nivel físico, por ejemplo, el agotamiento se manifiesta de 1000 maneras. Hablamos de ese cansancio que no se quita con nada, ¿saben? Aunque duermas 8 horas. O problemas de sueño, ya sea no poder dormir o, al contrario, querer dormir todo el día. También cambios en el apetito, dolores de cabeza, de cuerpo, problemas digestivos, incluso un sistema inmune que de repente se debilita y nos enfermamos más seguido. Es literalmente el cuerpo gritando ¡basta! Y en lo emocional, las señales son igual de fuertes. Una irritabilidad constante, ¿no? Enojo por cualquier cosita. Cambios de humor repentinos, una tristeza que se instala y no se va, que puede convertirse en depresión o ansiedad. Esa sensación de desesperanza, de que nada va a mejorar, y de repente perder el interés por cosas que antes nos encantaban. Es muy importante entender esto. No son signos de debilidad, para nada. Son síntomas de un estrés que ya nos está sobrepasando. Y finalmente está el impacto social. El agotamiento nos aísla, poco a poco. La persona cuidadora empieza a dejar de lado sus pasatiempos, a ver menos a los amigos. La energía está tan concentrada en cuidar que la conexión con el mundo de afuera se va perdiendo. Y lo más irónico de todo es que, al hacer esto, eliminamos una de las fuentes de apoyo más importantes que podríamos tener. Ahora, uno se pregunta, si las señales son tan claras, ¿por qué es tan difícil pedir ayuda?
¿Por qué cuesta tanto tomarse un descanso? Bueno, la respuesta muchas veces está en un obstáculo interno superpoderoso, la culpa. Esto pasa por algo que en psicología se conoce como pensamientos desadaptativos. Suena complicado, pero en realidad son esas ideas o creencias súper rígidas que nos metemos en la cabeza y que asumimos como si fueran una verdad absoluta y que nos hacen sufrir muchísimo. La más común de todas y la más dañina es esa vocecita que dice, es egoísta dedicar tiempo para mí. Y ahí está la pregunta del millón, la que atormenta a tantos cuidadores. ¿Es egoísta dedicar tiempo para uno mismo cuando se tiene un familiar enfermo? Esta pregunta nos pone de frente con nuestras ideas más arraigadas sobre el deber, sobre el sacrificio. Pero a ver, seamos honestos, ¿es una afirmación realista? ¿Una persona que dedica casi todo su tiempo y energía a otra puede ser egoísta solo por necesitar un respiro? La lógica nos dice que no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso de la culpa? Es un proceso, pero se puede. Primero, hay que cachar ese pensamiento automático. Cuando aparece una oportunidad para descansar y la primera respuesta en la mente es no, ahí está. Segundo, hacer una pausa, detener esa respuesta automática. Tercero, preguntarse, a ver, ¿de verdad me gustaría hacer esto? Y si la respuesta es sí, viene el cuarto y más importante paso. Pensar, ok, ¿cómo podría hacerlo posible? Y con eso cambiamos el chip por completo. Pasamos de la prohibición a la búsqueda de soluciones. Muy bien, y esto nos lleva a la parte final y quizás la más esperanzadora. Ya entendimos el problema, ya identificamos las señales y ya enfrentamos a ese monstruo interno que es la culpa. Ahora, veamos un plan de acción concreto. ¿Qué podemos hacer para prevenir el agotamiento y, más importante, para recuperar el bienestar? Y aquí está la idea central, el mensaje que tiene que quedar grabado. Para cuidar bien, primero hay que estar bien. El autocuidado no es un lujo, no es egoísmo, es una necesidad absoluta. Piénsenlo, es un requisito indispensable para poder ofrecer un cuidado que sea sostenible y de calidad. Porque si la persona que cuida se derrumba, todo el sistema de cuidado se viene abajo con ella. ¿Y cómo se ve esto en la práctica, en el día a día? Bueno, aquí van algunas estrategias clave. Primero, conformar un equipo de cuidados, aunque sea pequeño. Nadie puede con esto solo. Segundo, aprender a pedir ayuda. Y, algo que a veces es más difícil, aprender a aceptarla. Tercero, mantener hábitos saludables. Comer bien, moverse un poco. El cuerpo necesita combustible para aguantar. También es útil buscar información sobre la enfermedad. Eso reduce mucho la incertidumbre. Y por favor, esto es vital, no abandonar el ocio ni el tiempo libre. Esas pequeñas ventanas de normalidad son oxígeno puro. Hay una frase que me encanta y que resume todo esto a la perfección. No se puede verter desde una taza vacía. Es tan simple y tan cierto. Es imposible dar a los demás algo que uno ya no tiene. Si la taza de nuestra energía, de nuestra paciencia, de nuestro bienestar está vacía, simplemente no hay nada que dar. El autocuidado es, ni más ni menos, el acto de volver a llenar nuestra propia taza, para poder seguir dando y compartiendo. Y me gustaría que cerremos con esta reflexión. Miren, no se trata de hacer un cambio radical de un día para otro, para nada. Se trata de empezar con algo pequeño, algo que se sienta manejable. Quizás son 5 minutos de silencio con un café, o una llamada a un amigo, o tan simple como salir a caminar a la esquina y respirar aire fresco. Así que la pregunta final es esa. ¿Cuál es esa actividad sencilla, ese primer pasito que se puede dar hoy mismo para empezar a rellenar la taza?